Cuando gané, ya tenía unos ahorritos, me compré unas cámaras de seguridad. Nosotros tenemos una vecina que tenía una pizzería y me dijo, uy, yo con esos 2 millones que usted se gastó ahí me hubiera ido para la costa. Puede ver mucha gente que lleva 20 años con un negocio y siguen cobrando, siguen ahí en la caja, enfermitos, abuelitos, ahí en la caja, porque no aprendieron a sistematizar y se anclaron y el negocio los volvió esclavos. Mi abuela fue comerciante toda la vida, mi abuela materna, y ella montó un negocio en la calle, ahí en la carrera 21 con Quebrada Seca, era una zona roja, zona de prostitución, drogas, de todo. Ella tiene una venta en la calle, esas ventas de gallina, que montan un asadorcito y venden la sopa de gallina. Yo empecé a trabajar con ella a mis 11 años en esa zona. Entonces yo sacaba de ahí, trabajaba los fines de semana para mis descansos entre semana. Y ahí aprendí a trabajar, aprendí el sector gastronómico, trabajé hasta los 17 años con ella. Desde los 11, y ya yo cuando salí de trabajar con mi abuela y me pasé el call center dije que jamás abriría un restaurante, pero Dios es muy grande y cuando uno escupe para arriba en el ojo le cae, y ahí empecé. Entonces esos 6 años o 7 años que trabajé con mi abuela, aprendí demasiado porque hice todo el curso. Yo empecé lavando loza, me pagaban 1,000 pesos de aquella época. Pasé a mesas, pasé a parrilla, pasé a caja y pasé a administrar el negocio. Entonces ahí me hice el curso. No sabía que iba a montar negocio. Ahí me hice el curso, pero también aprendí qué era lo que no se debía hacer en un negocio. Y es el desorden. Empezar a generar sistemas de trabajo dentro del restaurante y control que él funciona en automático, bueno, en semiautomático. Háblame de ese proceso, ¿cómo comienzan a despegar, digamos, a dar esos primeros pasos? Fue más de un año, fue como año y medio en ese transcurrir, fue como tranqui también, ¿no? Okay. No. ¿Cuántos empleados tenían? No, solo éramos los dos. ¿Cómo se distribuían las labores? Ella hacía lo que hoy le llamamos a la planta de producción que tenemos, ella hacía todo el prealistamiento, mientras yo trabajaba en el call center. Ya después cuando yo salí, ella hacía el prealistamiento y yo hacía mercado, lo llevaba. Cuando llegamos ya abríamos, ella se encargaba de toda la parte de parrilla, de preparar productos, y yo atendía, cajeaba y llevaba a domicilios. Y ya después con el tiempo nos empezó a ir mejor, poco a poco. Eso no es que hagas ese tipo de saltos tan rápido. Y yo repartía volantes, yo me iba, o sea, no había redes sociales, no había nada de eso. Y así empezamos a crecer hasta que mi esposa quedó embarazada. Y cuando quedó embarazada, ahí fue donde yo dije, pucha, ya me toca prescindir de ella, me tocó a mí solo. Aunque mi esposa trabajó en parrilla hasta los 7, 8 meses. He visto comentarios en las redes sociales de la gente que los conoce desde un comienzo y dice que su esposa la recuerda mucho, ella embarazada atendiendo, ayudando en el restaurante. Sí, fue, no sé, a veces es como la necesidad también te hace hacer cosas increíbles. A esta altura del partido yo no le diría que hiciera parrilla, pero como momentos de necesidad y bueno, tocaba, no había para más. Ya cuando ella ya tenía sus casi 8 meses, ya sí yo le dije, quédate en la casa, y yo contraté a una persona, fue mi primera contratación, una amiga, y trabajamos los dos y ya empecé a soltarme y empecé a crear como un sistema de trabajo. Cuando gané, ya tenía unos ahorritos, me compré unas cámaras de seguridad. Nosotros tenemos una vecina que tenía una pizzería y me dijo, uy, yo con esos 2 millones que usted se gastó ahí me hubiera ido para la costa. Yo realmente decía, pero eso es usted, yo sé qué es lo que estoy haciendo. Después averigué un software. Yo decía, ¿por qué? Porque yo una vez me encontré de Mapollo un asadero de pollo de Mapollo, y yo decía, ok, ¿dónde está el dueño de Mapollo? Yo dije, esto tiene que tener. Entonces me empecé a analizar, tenía un sistema, tenía computador, tal. Después me fui a Marvilla, que queda en el Cacique, y al final salió una película. Entonces pedí algo y vi a las chicas contando los panes, y yo le dije, ¿por qué cuentan el pan? Dijo, no, por inventario. Yo, ok, inventarios. Y empecé a armar todo eso en mi cabeza y empecé a documentarme y a buscar referentes grandes, y dije, ok, esto necesita un sistema y voy a invertir en un sistema. Y compré mi primer software y yo dije, ok, listo. Me di cuenta que me robaba yo mismo. ¿Cómo así? Hacía caja y me descuadraba. Y yo le decía, pucha, me faltan 300 pesos, 500 pesos, 2,000 pesos. ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando? Entonces empezaba a pensar, claro, yo me había ido para la panadería de la esquina y me había comprado un café y no lo había registrado. Y así le pasa a muchos emprendedores. Es plata de bolsillo. Y dicen, ay, me fue tan bien, vendí tanto, porque arrancan con una base de un ejemplo de 100,000 pesos y vendieron 1,000,000, vendí 900, pero fue y se compró algo, pagó esto, llegó un pagadiario. En fin, llevan cuentas muy alegres. Y para que usted empiece a crecer en un negocio, tiene que ser ordenado. El orden genera dinero, y sistematizar. Es el único recurso. Por eso es que su merced puede ver, o cualquiera que escuche este podcast o este video, puede
puede ver mucha gente que lleva 20 años con un negocio y siguen cobrando, siguen ahí en la caja, enfermitos, abuelitos, ahí en la caja, porque no aprendieron a sistematizar y se anclaron y el negocio los volvió esclavos. Sistematizar sí o sí, esa sería una de las primeras lecciones de esta entrevista hoy. Uno pues, la comida al final termina siendo lo de menos. No hay que crear buenas recetas, hay que crear buenos sistemas que trabajen y que se puedan replicar, porque el restaurante, si tienes uno solito, es un autoempleo. El restaurante genera dinero, pero cuando tienes muchas sucursales, ahí es donde se empieza a ver el grosso del dinero, porque uno no está trabajando para sobrevivir, uno trabaja para vivir bien, y muchas personas se conforman y se quedan ahí por miedo, por temor, porque no organizan, porque les da pereza, pero al final eso te cobra una factura duro, pero durísimo. Entonces yo siempre pensé en organizar mis negocios, de que yo me pudiera ir de vacaciones y ellos siguieran facturando, me siguiera llegando dinero a la cuenta sin tener que estar ahí.